Muy buenos días a todos. Esperemos que el Señor nos bendiga con su palabra y que Él esté hablando, no yo. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, porque nos podemos reunir acá, abrir la Biblia, reflexionar sobre tu palabra y así, Señor, reforzar nuestra relación contigo y conocer más de ti y lo que nos hará mejores. En el nombre de Jesús bendice esta congregación y todos los que están aquí presentes. Amén. Muy bien. Bien. Esta prédica yo la titulé La banalidad de la fe. Banalidad es un término que quiere decir tomar a la ligera algo. Por ejemplo, lo que siempre estuvo mal, para otros no está tan mal. Y lo mismo pasa con la fe. Tomar a la fe en Dios, algo tan sagrado, a la ligera. Y vamos a partir de un texto bíblico que es la parábola del fariseo y el publicano. Jesús era inseparable de sus parábolas. Las parábolas es una historia inventada, es un recurso literario, ¿no? Es una historia inventada, creada con elementos que la gente, ese auditorio que tenía, lo iba a entender, con la intención de enseñar algo, como cuando los que somos padres, teníamos hijos chicos, le contábamos el cuento del pastorcito mentiroso o de Pinocho o un montón de cuentos que tenían una enseñanza. Se acuerdan del cuento y se acuerdan que no había que mentir, etcétera, etcétera. La parábola fue un mecanismo que utilizó muchísimo Jesús. No es exclusivo de Jesús. Ya existía en la literatura hebrea y en la griega también. Pero la gran diferencia de las parábolas de Jesús es que Él en las parábolas rompe esquemas, siempre rompe esquemas. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, el héroe ético de la parábola del buen samaritano es un enemigo de Israel. Es un samaritano que era un enemigo de Israel. ¿Cómo iba a ser un enemigo de Israel el héroe ético de la parábola? La gente esperaba escuchar otra cosa. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa después de todo lo que hizo, lo que se esperaba en ese sistema patriarcal del momento era que el padre lo castigara, incluso hay comentaristas bíblicos que dicen que esperaban que lo matara. Pero al revés, el padre toma la iniciativa y lo sale a recibir y lo abraza y le da un beso. Y eso, entonces, nuevamente rompía el esquema. Y en esta parábola es lo mismo, lo vamos a ver. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Estamos hablando de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dijo Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un fariseo era
un grupo, una secta que tuvo una función muy importante, especialmente cuando el exilio de Babilonia del pueblo de Israel, cuando se llevan 70 años en ese periodo a Babilonia, para que hubo un grupo de gente que no querían contaminarse con los cultos y los rituales de los dioses paganos de los babilonios. Y ahí es que se reunían, leían la Torá, leían el Pentateuco y celebraban las fiestas, y ahí nacieron las sinagogas. Y el culto era la lectura, el canto, la lectura, la exposición, que es un poco el culto protestante que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, que los fariseos fueron una serie de individuos que cumplieron una función importante. En este momento estamos en el siglo I después de Cristo, donde estaba el Imperio Romano, donde estaba la cultura greco-romana. Entonces no querían contaminarse de los dioses paganos griegos ni de los romanos. Entonces cumplían una función. Pero ¿qué pasaba? Se volvieron muy legalistas, excesivamente legalistas, al punto que decían que un sábado, si hay alguien que no se puede sanar a una persona un sábado, es decir, se puede hasta morir esa persona, pero porque un sábado no se puede trabajar, en el concepto de qué es trabajo, y se iban a los extremos. Un publicano era el estereotipo del pecador. Era un judío que cobraba impuestos, recaudaba impuestos o tributos para el Imperio Romano. El Imperio Romano tercerizaba el sistema de recaudación de tributos, se remataba, alguien ponía plata, compraba ese puesto, se le daba a soldados, recaudaba lo que se le pedía al Imperio Romano y lo que recaudaba de más se lo quedaba. Y lo repartía entre los soldados y mucho más se lo quedaba a él, eran gente rica. El publicano tenía como connotación negativa una que cobraba impuestos, pero lo otro era que era judío y trabajaba para el Imperio Romano. Y para el judío del momento era algo muy penoso, terrible, pagarle tributo a un gobierno extranjero, porque era reconocer, admitir la sumisión, estaban sometidos, era admitirlo. Y todavía tenemos un traidor, un judío, que los recauda. Entonces, eran individuos que eran realmente rechazados por la sociedad, no los quería nadie, y raramente, más bien nunca, iban al templo. Los publicanos no iban al templo. Pero la parábola de Jesús, tenemos al fariseo que se para adelante y dice lo bueno que soy y habla consigo mismo, dice el texto. Y el publicano que no quiere ni acercarse, queda atrás, como sintiéndose que yo estoy lejos de la presencia de Dios. Y dice, sé propicio. Propiciar es quitar obstáculos. Quita todo obstáculo que me separa y me aleja tanto de ti. Y Jesús dice, este es el justificado. La justificación en el idioma jurídico, digamos, en el lenguaje jurídico queda absuelto de una pena, de un delito. O es condenado o es absuelto. Y Jesús dice, queda este hombre porque se arrepintió realmente, quienes animaban a levantar el rostro y vino a buscar ese perdón, hay arrepentimiento, y si hay arrepentimiento, hay perdón. La gente esperaba que el héroe de esta parábola fuera el fariseo. Sin embargo, Jesús habló del individuo más rechazado, que eran los publicanos. Volviendo al concepto de banalidad, un ejemplo, en el Río de la Plata hubo un tango famoso, y hay, excelente, que se llama Cambalache. Cambalache fue escrito por un enorme poeta que se llamó Enrique Santos Discépolo. Enrique Santos Discépolo, analizando el momento que él estaba viviendo, la época que estamos viviendo, llega a decir, y herida por un sable sin remache,
vi llorar la Biblia junto a un calefón. Y yo como uruguayito, ¿cuántos años repetimos esto? Y bueno, yo por lo menos cantando esto, sin entender qué dijo don Enrique Santos Discépolo en esto. Y dice, herida por un sable. ¿Qué pasaba? Resulta que hace un montón de años el papel higiénico, hermanos, era algo escaso y caro. Bueno, acá vemos varios que más o menos conocemos esa historia, ¿no? Por la edad, digo. Era algo escaso y caro. ¿Qué pasaba? Resulta que hubo un periodo que aparecieron en la Argentina y en Uruguay, y en Latinoamérica, lo que se llamaron los colportores. ¿Qué eran los colportores? Eran distribuidores de Biblia, trabajaban para las sociedades bíblicas. Iban en mulas, iban a pie, iban como fuera, repartieron Biblias por Latinoamérica. ¿Y qué pasaba? El papel Biblia es un papel sedoso. Y que entonces mucha gente, que es lo que él vio en baños, la Biblia ensartada por un gancho, dice, vi llorar la Biblia. El gancho es el sable. ¿Y por qué llorar? Porque ensartada en el gancho, la Biblia cae las hojas como llorando y se utilizaba como papel higiénico. Y yo hablo en tiempo pasado y no es en tiempo pasado, porque yo participaba en unos estudios bíblicos en una cárcel X y yo llevaba Biblias. Y un día alguien me dijo, no traigas más Biblia, mirá que están en el baño, ahí la utilizan. Y otro me decía que las Biblias, unas Biblias azules de los Gedeones, que Nuevo Testamento y Salmos tenían, uno decía, hoy me voy a fumar un Mateo. Arrancaba la hoja y se armaba un cigarrito con la Biblia. Eso es banalizar lo sagrado, porque para nosotros la Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios. Eso es banalizar. Pero nosotros los creyentes tenemos muchos tipos de banalización de la fe. Muchos tipos. Es decir, ¿qué tipo de creyentes somos nosotros, no? Resulta que en la década del 40, un escritor irlandés sumamente importante, que era ateo, que se convierte al cristianismo y fue un apologista del cristianismo, el autor de las Crónicas de Narnia, que ha habido películas, se llamó C.S. Lewis o Clive Staple Lewis, que escribió un libro en la década del 40 que se llamó Cartas del Diablo a su sobrino, que implica una correspondencia epistolar entre un diablo viejo, que se llamaba, en la obra se llama Scrutopo, que le escribe cartas a su sobrino, ahora no me acuerdo cómo se llama el sobrino, un diablo joven. En esas cartas les da consejos el diablo viejo al diablo joven para hacer apartar personas de Dios. Los llama el paciente. Tú a tu paciente le tienes que decir tal cosa. Entonces, en eso consiste el libro. Y fíjense, vamos a leer algunos consejos y cuán reflejados nos podemos ver. Querido sobrino, Orugario se llamaba, Orugario, dice, hazle creer a tu paciente, miren bien, hermanos, escuchen bien, hazle creer a tu paciente que sabe todo. No necesita leer, van llevando, ¿no? Sabe todo, no necesita leer, ni investigar, y finaliza tremendo, ni pensar. Hazle creer a tu paciente, a ese cristiano que quieres alejar de Dios, que ni pensar tiene que.
incurrir. En la década del 60 fue tomado preso acá en la Argentina un demoníaco individuo que se escapó, cuando termina la Guerra Mundial en el 45, se escapa a Latinoamérica y se refugia en la Argentina, lo descubre el Mossad y lo llevan a Jerusalén, y en Jerusalén, en el año 60, ahí le hacen un juicio. En ese juicio, que duró un año, la gente declaraba como testigos y lo señalaban de todas las barbaridades. Él fue uno de los protagonistas de lo que se llamó la solución final de la cuestión judía, que fue eliminar a los judíos, matar a los judíos. Estamos hablando de millones de personas, ¿no? Fue lo que se llama el holocausto, ¿no? Y entonces ocurrió que el New Yorker, un diario norteamericano, envió a una periodista, ahí tienen una imagen espantosa, envió a una periodista llamada Hannah Arendt para que hiciera la cobertura del proceso judicial contra Adolf Eichmann. Y Hannah Arendt era politóloga, era alemana, era judía, pero se escapó de la Alemania nazi y vivía en Estados Unidos, donde daba clases, donde era una académica, una mujer académica, muy importante. Y ella hace toda una entrevista a Adolf Eichmann, re interesante además. Justamente se escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal. Yo titulé La banalidad de la fe, esta prédica, parafraseando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ella le empieza a interrogar, a hacer preguntas a Eichmann. Y una de esas preguntas que le hace es: ¿usted está arrepentido de lo que hizo? Y él contestó que él contra los judíos no tenía nada, no le interesaba para nada hacerles mal. Él estaría arrepentido si no hubiera cumplido las órdenes que recibió. Por tanto, ella va analizando lo que antes estaba mal. Por ejemplo, matar estaba mal. Bueno, ya no está tan mal, porque depende a quién. Podemos matarlos, aunque sean inocentes, pero es un tipo de gente que a mí me dan la orden de matar. Entonces ella dice algo muy importante que hoy en día está sumamente vigente, lo podemos ver en las noticias internacionales, en el Uruguay, que hay por lo menos 3 tipos de personas. Uno es los nihilistas. El nihilismo de Nietzsche, el nihilismo es el que no cree en nada, no tiene principios. Entonces, si quiere llegar al poder, no le importa cómo, si hay que matar, si hay que sobornar, si hay que invadir países, como estamos viendo ahora, si mueren niños, si hay hambruna, no me interesa. Mi meta es ese es el nihilismo, no cree en nada, no le interesa creer. Después están los fundamentalistas, que hacen lo que los líderes fundamentalistas les dicen. Entonces les dicen, bueno, si tú te paras en un shopping y haces volar una bomba, pero si mueres, no importa porque tú vas al cielo, vas a ser muy recompensado. Hay muchos tipos de fundamentalismo, muchos tipos, y la Iglesia cristiana incurrió en terribles y salvajes episodios, como fue durante la Edad Media, que alguien dijo que la culpa de la peste negra de los judíos. Hubo terribles matanzas de judíos por cristianos. Terribles matanzas, porque como alguien lo dijo, como las autoridades lo dijeron, fue espantoso, hermanos. El otro tipo de gente, les dije, los nihilistas, los fundamentalistas, las mayorías, dice ella. Las mayorías. Si todo el mundo lo hace y va para allá, allá voy yo. Pero si van para allá, no, voy también para allá. Es decir, lo que hacen las mayorías, allá voy yo. No pienso. Entonces ella dice, el denominador común
que fue lo que fortaleció el nazismo, y ella hizo un libro sobre el totalitarismo, que es una obra académica sumamente importante. Lo que fortalece todo esto, porque nunca es un líder solo, es un montón de gente alrededor que lo sigue, que sigue a ese líder o a esos líderes. El denominador común es la falta de las personas de autorreflexión. No tengo autorreflexión. No converso con ese alter ego, como decía Sócrates. Como ese poema de Antonio Machado que dice, que cantaba Serrat, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Es decir, no hay un pensamiento, no me paro, no me detengo, sino que dejo que otros piensen por mí. Y como son mayoría y como es la tendencia, allá voy yo. Y esto pasa dentro y fuera del cristianismo. Ayer y hoy. Y eso nos aleja de Dios. Brillante C.S. Lewis. El otro... Miren esto, quiero contarles algo. Muchas veces se habla, por ejemplo, de lo importante es la educación. Hermanos, vamos a ver, miren esta carta, una carta que envió un sobreviviente de los campos de concentración. Miren lo que escribió. El primer día del año escolar, todos los maestros de una escuela privada recibieron la siguiente nota. Miren esto. Ay. Soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos fueron testigos de lo que ningún hombre debería presenciar. Cámaras de gas construidas por ingenieros con estudios. Educación. Niños envenenados por doctores con estudios. Menores asesinados por enfermeras calificadas. Mujeres y bebés muertos y quemados por graduados de preparatorios y universidades. Así que tengo mis sospechas sobre la educación, dice esta persona. Mi petición es esta: ayuden a que sus estudiantes sean humanos. Los esfuerzos que ustedes realicen nunca deben producir monstruos con educación hábiles psicópatas, ni doctos Eichmann. Acá también aparece otra vez Eichmann como modelo. La lectura, la escritura, la aritmética son importantes solo si sirven para que nuestros niños sean más humanos. No es suficiente tampoco esto. No es suficiente tampoco esto, porque decir ser más humano es una manera, lo digo con mucho respeto de la opinión de esta persona, es algo muy impreciso. Porque ¿qué valores son? ¿Cuáles son los valores que manejo? Hoy se supone que en una época de la historia, el centro, en la Edad Media, se supone que el centro era Dios, para mí que era la iglesia, una institución que no funcionaba muy bien tampoco. En la modernidad el centro pasó a ser el hombre, pero en la posmodernidad que estamos viviendo no hay centro. Entonces hay una enorme protección de los animales, pero el aborto está bien visto. Y el aborto es un homicidio, disculpen si discrepan, pero yo estoy convencido que es un homicidio vil, terrible, espantoso. Entonces, si yo hablo de ser más humano, ¿en relación a qué? Y estamos convencidos como cristianos que el pueblo del libro, desde los comienzos, desde el siglo XV a.C. o más, se manejó con una ética, con una moral, que coincide o no con la legislación vigente de cada país. Hay leyes éticas, pero para los cristianos hay leyes que no son éticas, porque van cambiando de acuerdo a las costumbres, la cultura, pero la palabra de Dios ante este mundo cambiante es inmutable. El fundamentalismo filosófico, el ideológico, el político, lo que quieran decir, hermanos, el religioso ha producido y produce hoy muchísimo daño, muchísimo daño. Hay más de 56 guerras hoy en día, no es solamente por el dinero.
desplazados, que huyen del terrorismo, que huyen de las mafias. Jesús nos enseña que hay que rechazar toda forma de odio. Hay que rechazar toda forma de odio. Él aclaró que esa famosa frase del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, implica también que debes amar a tu enemigo. ¿Cómo que tengo que amar a mi enemigo? Tienes que amar a tu enemigo. No es darle besitos y abrazos, no. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Y cuántas veces tengo que perdonarlo? 70 veces 7, es decir, si hay arrepentimiento, siempre tiene que haber perdón. Y si te cuesta, algo anda mal. Una muerte nos falta en la nueva criatura que somos. El otro consejo que le da el diablo viejo al diablo joven, dice, promueve el odio familiar, promueve los celos, promueve la envidia. Una persona conocida me vino a consultar como abogado una vez porque se quería divorciar y yo le dije, porque yo sabía que era cristiana, o por lo menos es lo que ella me decía. Después de todo lo que me contó, quería la cabeza del esposo arriba de una bandeja, una cosa así. Yo vi que estaba muy mal la cosa y le digo, ¿tú estás orando por él? Y me miró y se enojó. ¿Pero cómo voy a orar por él con las cosas que me hizo, que me esto, Si eres hija de Dios, tienes que orar por él. No le gustó, no la convencí, no le gustó. El tejido familiar se deshilachó con la nueva sociedad que estamos viviendo. Ese tejido familiar que construyó y fortaleció naciones, con la secularización y el mal ejemplo, el mal testimonio de la iglesia, no, cuidado, también tuvimos mucha culpa, tenemos en todo lo que ha ocurrido, se fue deshilachando. Y cuando antes había un divorcio cada 10 matrimonios, ahora ni hay matrimonios y por supuesto que los divorcios superan los matrimonios porque no hay ni concepto. Y aquel concepto de para toda la vida y cosas así se consideran ridículos. Pero entonces así vemos un montón de individuos que algunos lo dicen que son como zombies caminando por las calles, que se drogan, gente mayor y gente joven, perdidas, porque les faltó la continentación familiar, aunque digan que no. Faltó el papá y la mamá responsables. Y no necesariamente gente de mucha educación. La educación siempre es lo importante en valores. Yo iba a una escuela pública en una ciudad del interior, donde yo era de clase media baja, y ahí iba gente de clase muy baja, y que decían, si yo robo, mi papá me mata. Decían. Bueno, sí, es demasiado fuerte también, ¿no? Pero tenían un concepto y se portaban bien. Tenían límites necesarios. Promueve el odio familiar porque es la destrucción de la sociedad. Los celos, eso de no agradarme, de no alegrarme cuando el otro triunfa, le va bien. Alegrarme con el que está alegre, ¿no? Pero no, pero esa casa que te compraste, mirá que tiene este problema, o el auto tiene tal problema, mirá que me dijeron que tiene tal cosa. O ¿de dónde sacaste la plata vos? Y empezamos. O cuando alguien es nombrado a un cargo más alto en la empresa que estamos, ya empezamos, no, pero porque es amigo, empezamos, y nos sentimos mal.
Y nos frustramos. Y llegamos a decir, pero Señor, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, cumplo todos los deberes, y este que ni siquiera es creyente, viaja, tiene casa, auto y tiene un puesto bárbaro. ¿Cómo es la cosa? Y nos empezamos a comparar. Y nos frustramos. En términos de la parábola del hijo pródigo, podemos decir, estamos fuera de la casa del Padre. Estamos fuera de la casa del Padre. Ya pensamos y razonamos fuera de la casa del Padre. Nos medimos con parámetros bien humanos, mundanales, que nos hacen mal. Los celos, la envidia ha llevado a una violencia terrible, a muertes, ¿no? La envidia es uno de los males con mucha trascendencia en la historia de la humanidad, ¿no? El diablo viejo dice, bueno, para alejar a este hombre de Dios, promueve el odio familiar, promueve los celos, promueve la envidia. ¿Cómo estoy yo? La Biblia nos dice, buscad la paz con todos, todo lo opuesto a lo que promueve, lo que dice el diablo más viejo. Buscad la paz con todos y la santidad. La santidad, en definitiva, no es tener cara de bobo y hacer los buenitos. La santidad es no contagiarme de la mundanalidad que me hace mal, que me aleja de Dios, que me frustra, que me hace incurrir en cosas que no están bien y que me hacen mal y que hacen mal a otros. Esa santidad de la cual yo tengo que acercarme, tengo que alejarme de esa mundanalidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y Pablo, en una sentencia impresionante, un principio bíblico, lo que nos demuestra que la Biblia no es religión, ese esfuerzo humano de querer acercarse a una divinidad, no es religión, no es ir de rodillas a un santo o subir un cerro descalzo, cosas así. No, la Biblia es estilo de vida, es ética para el diario vivir. Y Pablo enormemente desde el siglo I nos dice, si es posible, hermanos. Le estaba hablando a la iglesia en Roma, la capital del imperio, cosmopolita, con un montón de civilizaciones y culturas diferentes, donde estaba el poder, donde había gente rica. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Las cárceles estarían vacías y los juzgados también. El otro consejo es aléjalo de la oración. Más de una vez, los que me conocen ya los tengo aburridos, pero es la imagen de un padre de familia que los hijos entran y salen de la casa y no le hablan. Si yo no oro, orar es hablar, no repetir frases. Orar es hablar. Cuando Abraham dialogaba con Dios y defendiendo a Lot y defendiendo un poco de Sodoma, eso era toda una oración. La Biblia está plagada de diálogos así que son una oración, son oraciones. Dios quiere que le hablemos. En esa oración no debemos solamente pensar en nosotros, debemos pedir por otros, hablar por otros, interceder por otros. En esa oración debemos pedir lo que queremos, pero guardemos silencio, que en ese silencio, en la oración, se completa el diálogo, es un diálogo. Y Dios, de alguna manera, nos va a hacer ver, entender, mejor dicho, de que no preciso tanto eso que estoy pidiendo. De alguna manera nos va a hacer ver. La oración es fundamental. La oración verdadera y no la de este fariseo que hablaba consigo mismo y quería impresionar con sus palabras y todavía se alababa a sí mismo.
La oración de alguien arrepentido. La oración de alguien que tiene clara idea de la dimensión de la santidad de Dios y del desastre que somos. Y del desastre que somos. Aléjalo de la oración, le dice. Que no ore, le dice el diablo viejo. Saca a ese paciente tuyo, que no ore, que se olvide de orar. Los textos bíblicos nos dicen, estén siempre alegres, hermanos, dice Pablo. Oren sin cesar. No hay formas, parados, sentados, los ojos. Yo oro mucho en el auto, si cierro los ojos, choco. Tengo ganas de orar, estoy orando, porque aparte me viene a la mente algo, me olvidé de orar por una persona o por una situación. Encomendar el día. Encomendar el día. Hoy empiezo el día de trabajo, esos lunes, ¿no? Esos lunes son tremendos, los lunes de mañana, ¿no? Hay que encomendar ese día y el día es distinto. Es distinto, es mejor. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, en toda situación, en toda situación. Porque cuando estamos afligidos, amargados, decimos, estoy enojado con Dios. ¿Con qué autoridad podemos decir tal disparate? Tal disparate. Está bien, respira, toma aire, sal a caminar, pero ora a Dios si estás enojado, si estás afligido. Si pasó lo que no querías que pasara, pasó, para algo pasó. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y vamos terminando. Otro consejo, es decir, el libro es mucho más largo, ¿no? Pero otro consejo es que viva un cristianismo pintado, dice. Solo aprobado por su intelecto. Siempre me acuerdo de algo que repito muchísimas veces porque fue cuando aprendí. Yo no sabía, estamos hablando del año 1942 este texto, 1942 más o menos este libro, ¿no? A mí me pasó con mi familia, estábamos hace como 30 años, estábamos en un casamiento que no conocíamos a nadie, en la fiesta de un casamiento, y una de mis hijas se me acerca y me dice, papá, estoy repintada, me dice. Y yo le miré la cara, pero Romina, vos no tenés ninguna pintura en la cara. No entendés nada, me decía, nunca entendés nada. Y ahí me explicó una niña que era el concepto de estar pintado, ¿no? Estar pintado es como un cuadro en una pared. Obviamente no participa de la actividad de lo que hay en la habitación. O un jugador de fútbol que no toca una pelota en todo el partido, hermano. Eso también hay varios jugadores pintados. Políticos pintados. Y qué pintados estamos los cristianos. Qué pintados que estamos los cristianos en un montón de temas. Nos han avasallado, nos pasaron por arriba con legislación, con un montón de cosas. ¿Y dónde estábamos nosotros? ¿Cómo pudo pasar todo lo que ha pasado? ¿Cómo pudo pasar? Porque estamos pintados, porque estamos mirando siempre hacia adentro. Siempre hacia adentro. Nuestros intereses. Y hay que levantar un poco más la mirada. Que viva un cristianismo pintado, solo aprobado por su intelecto. Es decir, qué bien el cristianismo, qué interesante, qué bueno, pero solo aprobado por mi intelecto, no por mi estilo de vida. Engañamos. El diablo viejo bien que sabía, porque la persona se vuelve conforme consigo mismo y se cree que está aprobada por Dios, como el fariseo de la parábola, como el fariseo de la parábola. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, son dos verbos, dos acciones. Todo el que me oye, es importantísimo participar de entender y conocer las enseñanzas de Dios. Pero después dice, y las pone en práctica. Y las pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Esta es la
la parábola final que termina el Sermón del Monte, los capítulos 5 y 6 de Mateo, como un broche de oro, habla del hombre que edifica la casa en la roca y el que edifica la casa en la arena, dándonos a entender qué tipo de cristianismo y de fe estamos viviendo. Y el último que traje hoy es: procura siempre, le dice el diablo viejo, Escrutopo a Orugario, procura siempre esté atormentado por el futuro, siempre preocupado. Procura siempre esté atormentado por el futuro, siempre preocupado. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos dice: por nada estáis afanosos. Afanosos es un término que ya no usamos. Muy preocupados quiere decir. Por nada estáis muy preocupados. Por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, antes de ejercer ese uruguayismo de la queja, que ya los inmigrantes estarán conociendo, antes de quejarnos, oremos a Dios. Oremos a Dios. Si realmente creemos, ¿no? Si es un cristianismo intelectual, bueno, lo entiendo. Pero si realmente, antes de quejarnos, oremos a Dios. Señor, ¿cómo está pasando esto? Como los salmos. Los salmos son así. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurre esto? Señor, ¿por qué escondes tu rostro? Son unas quejas, pero terminan bien, ¿no? Mas tú obrarás, mas tú actuarás, dicen los salmos, ¿no? Pero el individuo, el autor de los salmos, no solo David, Asaf, los hijos de Coré, no sé cuántos autores hay, ellos empiezan con la queja, se lo dicen a Dios en oración. Y la paz de Dios, dice Pablo. O sea, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso es algo que no todo el mundo entiende, porque en la tragedia podemos tener paz. Esas paradojas que tenemos bíblicas, ¿no? ¿Cuántas paradojas bíblicas, ¿no? Bienaventurados los que lloran. ¿Cuántas paradojas, ¿no? Cuando Rusia invadió la primera ciudad, que la destruyó, Mariupol, la hizo pomada, la destruyó, parecía Dresden o Frankfurt de la Segunda Guerra Mundial, la Deutsche Welle muestra el estado calamitoso de la ciudad, y anda un anciano con una bolsita entre los escombros, y ahí lo paran, lo entrevistan, y él empieza a contar toda la tragedia, y él dice: mas Dios está con nosotros y vamos a ganar, dijo él. Y ahí lo cortaron, porque la Deutsche Welle, con todo respeto, no, eso no le interesaba. Pero yo lo escuché. Mas Dios está con nosotros y vamos a ganar. Y tenía la ciudad toda destruida. Y el individuo iba a ver si conseguía comida. La paz en la tormenta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no se entiende, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla estas palabras! Yo esto lo he leído muchas veces acá, pero me encanta algo que vi en Italia una vez, después lo hice traducir una hija me lo pasó en la computadora. Es una lectura del Padre Nuestro, en una iglesia católica en el sur de Italia, una iglesia toda llena de humedad, todo así. Decía: no digas Padre si a cada día, no veo mucho, si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives ansiado en tu... No veo. Aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales.
No digas santificado tu nombre si no lo honras ni lo alabas. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no lo aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy el pan de cada día si no te preocupas por la gente que tiene hambre. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas partido contra el mal. Hay que oponerse al mal. No digas amén si no has entendido o no has tomado en serio las palabras del Padre nuestro. Impresionante el individuo que hizo esto, no sé quién fue, no hay rastros de él, pero un mensaje tremendo. Cierro con una breve historia. En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial había un pastor luterano que había sido militar, se convierte al cristianismo y deja la carrera militar y se ordena pastor. Pero en esa Alemania de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de la Iglesia Católica, buena parte de la Iglesia Protestante no veían mal las leyes de segregación racial, las leyes de Nuremberg, las leyes contra el judaísmo, contra los judíos, que no podían comerciar, que no podían enseñar, que no podían nada, los metían en guetos y después pasaron a los campos de exterminio. Mucha iglesia católica y protestante no lo veía mal, porque era la autoridad y primero, el capítulo 13 de Romanos, ¿no? Hay que respetar la autoridad, mal interpretado por supuesto, y no lo veían mal. Entonces este pastor que estoy contando, que se llamó Martin Niemöller, tuvo un diálogo con Adolfo Hitler, él lo cuenta eso. Y fueron autoridades de iglesias, él era un pastor luterano, fueron católicos, y Hitler les dijo, bueno, ustedes no tienen que preocuparse, nosotros les vamos a mantener las exoneraciones tributarias, y no sé qué más. Y Niemöller le dice, bueno, no, a mí no, las exoneraciones tributarias no es lo que me importa. A mí lo que me importa es el alma del pueblo alemán, le dice. Y Hitler le contestó, según él, del alma del pueblo alemán me ocupo yo, le dijo. Del alma del pueblo alemán me ocupo yo. Y así fue. Arrastró una nación a la destrucción. Ahora, esto ayudó a que este hombre, Martin Niemöller, ya venía, que no le cerraba todo lo que estaba viendo, y hizo un clac su cabeza. Y se opuso abiertamente al nazismo y empezó a predicar que el nazismo no es cristianismo. Obviamente fue a la cárcel, pero felizmente los aliados entraron en Berlín y se acabó la guerra y se salvó. Pero él, por mucho tiempo, no se perdonó que él veía esto, lo veía, no estaba tan mal, banalizó el mal, Martin Niemöller. Y entonces, en una de sus prédicas, dijo, esto es una prédica mal adjudicada a un poema del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, falso. Esto es una prédica de un pastor luterano alemán que se convirtió en un pacifista, se convirtió en una piedra en el zapato para muchos líderes mundiales porque se puso a la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, a toda la guerra que había se oponía a Martin Niemöller, hasta que se murió en la década del 70. Y él en una prédica dijo, primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista, no me importaba. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada, dice el individuo. Buscando concientizar. Para que no triunfe este diablo viejo con esos consejos del diablo joven,
para alejarnos y alejarnos de Dios. Oremos, hermano. Padre amado, te agradecemos por todas las cosas, por todo lo que nos das, y te pedimos perdón por ese mal testimonio que tenemos, por todo eso que tenemos que limpiar dentro de nosotros, por la falta de amor, por la falta de empatía, porque segregamos, porque nos creemos mejores que otros, como ese fariseo. Ayúdanos a tener el corazón de ese publicano, Señor. Ayúdanos a sentir ese arrepentimiento genuino cada día, cuidando de no caer, cada día cuidando de no alejarnos, que es lo peor que nos puede ocurrir. Bendice, Señor, esta congregación y bendice, Señor, el fin de las guerras que hay hoy en día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por el fin de las tiranías también, Señor. Cuántas tiranías, Señor, que hay. Cuántos pueblos sufriendo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.